Buenas tardes, hermanos. Los saludo en nombre de nuestro Señor. Espero que se encuentren todos bien, que hayan pasado unas bonitas Navidades en familia o no sé, donde hayan pasado el tiempo y que haya sido de bendición. En esta tarde, gracias a Dios, me toca compartir un tema y eso está en el libro de Lucas. Por favor, les invito a abrir Lucas en el Evangelio. Es Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 20. Se trata de que Jesús sana a un paralítico. Voy a leerles si tienen todos en sus Biblias, me pueden acompañar, voy a leerlo, por favor. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Vamos, primeramente, creo que todos me conocen, o los que no me conocen, mi hermano me presentó, mi nombre es Raúl Loera. Soy parte del Ministerio de Enseñanza en la Escuela Dominical, gracias a Dios y a la misericordia de Él y su gracia que pues Dios me ha permitido compartir con los hermanos en mi clase y los que no son de mi clase también. El tema de hoy tiene un título y voy a hablar sobre eso, el valor de la escuela dominical. Voy a compartirles un poquito de mi experiencia aquí en la iglesia como maestro en la escuela dominical, y hay muchos maestros que podrían compartir también sus experiencias, pero el día de hoy me tocó a mí. Pues bien, vengo a la iglesia como todos ustedes, empezamos aquí, conocí a Jesucristo en esta iglesia, yo vine a los pies de Él en esta iglesia, como todos empezamos en algún momento, y Dios fue trabajando en mi vida durante todo este tiempo, hasta que en un momento determinado Dios puso en mi corazón, el pastor me invitó a participar como maestro en la enseñanza de la escuela dominical particularmente. Empecé con mi primera, experiencia fue con adultos mayores. Yo recién empezaba, en mi mente estaba que no conocía mucho de la Biblia y era verdad, no tenía mucha experiencia, era cierto. Lo que sí no había aprendido aún, que eso no era muy importante para ninguno de nosotros, porque el que va a hablar y el que habla es Dios a través de cada uno de nosotros. Cuando en algún momento entiendo eso, pues eso fue más fácil, porque ya no dependía de mí, dependo de Dios. Dios es el que hace todo. En esta tarde, el pastor no se encuentra, está tomando, como nuestro hermano compartía, unas merecidas vacaciones en familia, y pues me tocó compartir este tema y llevarlo de la experiencia que les compartí a ese sentir que hay en la escuela dominical. Muchos se preguntarán: ¿y para qué voy a la escuela dominical? Total, escucho lo mismo o conversamos de algo, aprendemos la Biblia, pero ahí terminamos. Pero la escuela dominical tiene una razón de ser. Por eso el término del valor de la escuela dominical. Hay una visión en la iglesia, el pastor, de todos. ¿Qué debemos hacer en la escuela dominical? ¿Por qué razón vamos a una escuela dominical? Definitivamente una de las principales razones es alimentarnos espiritualmente con la palabra, compartir la palabra y responder o respondernos algunas dudas que tengamos con respecto a algunos temas de la Biblia. Tenemos unos materiales muy importantes del Highway que compartimos con todos nuestros hermanos.
tenemos para enseñanza para nosotros como maestros, y como maestros Dios nos ayuda, nos bendice, somos los primeros bendecidos, porque nosotros nos toca tomar un tiempo con Dios, leyendo la Biblia y entendiendo o tratando de captar lo que Dios quiere que llevemos a los que comparten con nosotros. Otra bendición que puedo ver es que sigo siendo bendecido porque así Dios le ha placido, porque en la clase, cuando los alumnos participan, porque leyeron, porque se interesaron en los materiales que le repartimos, y podemos conversar, alguien puede opinar, alguien puede preguntar, y estamos para eso. Entonces, aprendo mucho de mis alumnos, es una cuestión de retroalimentación hacia mí. No solamente es el que yo estoy dando, sino que Dios permite de otra forma, con sus testimonios, sus experiencias que les ha tocado vivir en la vida cristiana. Eso es muy grande para mí. Y creo que a todos los maestros le pasa lo mismo. Entonces hay un objetivo en la iglesia, hay un objetivo acerca de la importancia de la iglesia. Y yo creo personalmente que la iglesia, la escuela dominical es una herramienta muy importante en el crecimiento de la escuela dominical, de la iglesia. Tenemos en la iglesia los mensajes, los sermones del pastor, tenemos clases de discipulado y algunas otras clases que en el momento determinado lo comparte la iglesia. Pero como escuela dominical esperamos algo, como que alguien cuando va a la escuela, uno manda a nuestros hijos a la escuela o nosotros fuimos a la escuela con el fin de aprender algo. Y ese algo para ser útil, no lo aprendo solo para que digan yo sé, sino para ser útil para uno mismo, para nuestras familias, para nuestra sociedad y para todos. Esto, el nombre escuela dominical, más o menos significa lo mismo. Venimos a la iglesia, aprendemos respecto a la palabra, conocemos más a Dios, más a Cristo, porque nosotros tenemos, y si hemos leído la Biblia nos enteramos, hay un gran llamado, una gran misión que Jesucristo nos dejó a todos sus seguidores, a todos los cristianos. Eso fue, y llevar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos. Yo creo que en la primera parte como que vamos más o menos bien, me parece. Llevamos el evangelio aquí, allá, cerca, y ahí termina. Entonces la misión no está completa, porque quizás por X razones no está. Tiempo, desidia, lo que fuera. Pero la iglesia está para eso. Nos preparamos en la iglesia, nos ayudamos con el fin de salir y hacer discípulos. Lo poquito que aprendí, puedo compartirlo con alguien. Y si necesito algo más, porque no sé, pregunto a alguien. Siempre hay alguien que nos va a ayudar. Dios nos va a usar. Dios va a cumplir su promesa. Él es fiel en eso, esa es su promesa. Él nos va a usar. Y esa es la razón de la escuela dominical. Una de las cosas que nosotros tenemos o creemos que es muy importante es que la escuela dominical sea una herramienta efectiva en las misiones como evangelismo. Y para eso cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a hacer eso. Entonces esa es una de las visiones que hay para la escuela dominical. Como hemos leído, y para esto tengo unos 4 puntos que tratar con respecto a la escuela dominical, pero hemos leído la historia del paralítico. En la historia vemos algo muy simple, 2 versículos. 4 hombres llevando a un paralítico delante de Jesús, o la intención por lo menos de llevarlo delante de Jesús para que sea sanado. Y en ese caso estamos nosotros. La escuela dominical, este pasaje bíblico nos lleva a entender, a hacer lo que Dios quiere a través de un grupo, porque habla de 4 hombres, no habla de más.
según dice aquí, versículo 18, y sucedió que unos hombres, habían algunos que lo acompañaban, que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraron llevarle delante y ponerlo delante de él. En algún lugar dice 4 hombres, no acá en Marcos lo dice más claro, en el Evangelio de Marcos, pero finalmente 4 hombres cargaron al paralítico. Ellos, los 4 hombres por lo menos, primero, tenían el interés de querer ayudar a alguien. Querer ayudar a alguien, a ese alguien que estaba en este caso paralítico, el cual no podía moverse y no podía ayudarse por sí solo, llevarlo delante de Jesucristo para que sea sanado. La escuela dominical somos ese pequeño grupo. Recuerden, la escuela dominical está dividida por clases, por edades. Muchos dirán, ¿por qué las edades? ¿Por qué de 25, de 30? Tengo una lista de edades. Hay clases de 18 a 25 años, hay clases de 26 a 40, de 41 a 45, 46 a 50, 51 a 60 y de 60 en adelante. ¿Por qué repartimos así las clases? Muchos se preguntarán. Y si ustedes pueden imaginar muy rápidamente, la razón es que en esas edades nos parecemos mucho. No puedo reunir a un jovencito de 18 años, no es que no pueda, sino que no sería muy conveniente a un jovencito de 18 años con alguien de 60 años. El joven tiene unas expectativas, tiene unos planes, su vida es diferente comparado con el que tiene 60 en adelante. El de 60 ya se va a jubilar, ya se jubiló, por ese camino voy yo, y mis expectativas son otras. Entonces, ¿qué comparto con el joven? Como que estamos, yo quiero preguntarle, y él me quiere preguntar si mañana va a ir a escuchar el concierto de un grupo muy importante en la música cristiana, y yo ni estoy interesado. Yo estoy interesado en otro tema. Quizás mi familia, quizás, qué sé yo, otros temas. Entonces, esa es una de las razones que las clases se han dividido de esa forma, de tal manera que los que 60 años en adelante todos tienen más o menos las mismas necesidades, las mismas ideas, las mismas expectativas, y es fácil compartir entre ellos sus experiencias, sus necesidades, y se pueden ayudar unos a otros. Igual, las otras clases de lo mismo. Entonces, esa es una de las razones que demos estas clases. Ahora, somos grupos pequeños. La Biblia habla de 4. Para este caso, como que era el grupo más pequeño que necesitaban. El pequeño, de repente podían, dice hay unos hombres, no dice cuántos. Marcos dice son 4 los que ayudan. ¿Qué podemos hacer? Dicen. Necesitamos 4 comprometidos, 4 animados por ayudar a este paralítico. Él no puede ayudarse solo. ¿Qué pasaría si en lugar de 4 había solo 2 voluntarios? De repente también podrían hacerlo, pero es mucho más difícil, si imaginamos la historia, llevar a un paralítico que está en un lecho entre 2 personas, 2 de aquí haciendo mucho esfuerzo y 2 tenían que ir a un lugar. Había una gran multitud, la multitud no les permitía ingresar al lugar y tenían que hacer otras cosas. Entonces, ese pequeño grupo, los necesarios, los comprometidos. Algunas veces hablamos de compromisos. Cuando venimos a los caminos de Jesucristo, decidimos, tomamos ese compromiso. Te voy a seguir, voy a obedecer tu palabra, voy a hacer esto. Y de repente en el camino nos vamos olvidando con la vida, situaciones que nos ocurran, y vamos olvidando y dejando de lado. Volvamos a ese compromiso. Los animo en esta historia y en la escuela dominical como maestro, los animo a los que siempre están asistiendo a sus clases, que continúen viniendo. Los que aún no han ido, no han tomado esa decisión, los animo que también vengan. Van a aprender mucho. Dios los va a bendecir.
Para todos hay una bendición, para todos hay un espacio en la escuela dominical. Entonces, tenemos como un primer punto importante, debemos interesarnos por ese necesitado. Nuestro interés en la historia, vemos al paralítico es el necesitado, pero nosotros en la escuela dominical tenemos que estar interesados. ¿Quién nos pone ese interés? Es el amor hacia los no alcanzados, esa necesidad de que alguien se está perdiendo. Eso debe estar en nosotros para poder yo estar interesado en querer hacer algo. Si alguien está interesado en su vida, en querer hacer algo, pues está viendo qué es lo que puedo hacer. Si hay algo, un tema que no me interesa, lo dejo ahí, no tengo interés, no voy a hacer nada. Dios nos pone usarnos y nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos talentos y dones para hacer ese trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como un primer punto, como escuela dominical y como grupo pequeño, interesarnos por los no alcanzados. Como segundo punto, que ahí también la Biblia, el versículo 20 habla, dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, el paralítico no hizo nada, todo lo que hizo es ser paralítico. Es todo lo que hizo. Él necesitaba ayuda y ahí terminó. Pero hubieron amigos de él interesados en que su amigo fuera sanado. Nosotros como grupo pequeño en la escuela dominical tenemos esa oportunidad de pensar en los no alcanzados y tratar de alcanzarlos y que conozcan a Jesucristo, que vengan a los pies de Él. Y para ello necesitamos fe, dice Jesucristo vio la fe de ellos, no del paralítico. Entonces, nosotros necesitamos creer como clase que es Dios, tener esa fe que Dios está interesado en los no alcanzados, en ese paralítico que no puede llegar. De alguna manera, en este mundo hay muchas personas paralizadas, no exactamente como el paralítico, pero hay muchos que están paralizados y quienes necesitan ayuda. ¿Qué se paralizó? ¿Qué parálisis de qué sufren? De su fe. El que está afuera, hay algunos que inclusive en sus momentos han sido cristianos, digamos, atendían a las iglesias y se enfriaron y se retiraron. Su fe disminuyó. Necesitan esa fe para volver. Necesitan que alguien lo vaya a buscar. Entonces, debemos creer que estas personas necesitan de nosotros. Nosotros que estamos aquí, siempre animándonos, siempre alimentándonos y creciendo en los caminos de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, podemos ayudarlo con nuestra fe, muy pequeñita que fuera. Mi fe no es tan grande, pero yo le creo a Dios. Es difícil cuando hablamos de fe, es un tema bien difícil, porque alguien por ahí me diría muchas cosas, pero mi experiencia es creerle a Dios, obedecerle a Él. Aunque yo no lo vea, dice, aunque no lo crea, entre comillas, pues puedo dar un primer paso. Y Él me va a sustentar, porque Él es fiel en sus promesas. Tenemos, así como este necesitado, como este paralítico, muchas personas aquí, paralizadas por sus miedos, temores, enfermedades, pecados, y necesita que alguien como nosotros, de un grupo de escuela dominical, donde nos podamos organizar, planear, alcanzar a estas personas y ayudarlos con nuestra fe. Entonces, como segundo punto, vimos un primero, interesarnos en estos no alcanzados, y ahora nuestra fe va a ayudarlos a venir. Como tenemos, o en este caso el paralítico, los que ayudaron al paralítico, ellos lo planearon, se enteraron que Jesucristo estaba en la ciudad
que estaba dando unas clases, unas enseñanzas en una casa y dijeron, vamos a llevar a nuestro amigo porque él lo va a sanar. Tenían fe, que él lo va a sanar. Eso fue todo. Pero la historia nos lleva, no narra demasiados hechos de la historia, pero nosotros podemos darnos cuenta que ellos tuvieron que pensar. Es como si a mí me dijeran, vamos a ir a un concierto de un famoso, yo sé que eso va a estar lleno por todo lado. Y si yo quiero entrar, o voy más temprano o algo para poder entrar. Jesucristo, ya para este tiempo, era muy conocido en Galilea, Jerusalén, donde hacía su ministerio. Y había hecho varios milagros ya. Entonces, dice, una gran multitud había alrededor de la casa que nadie podía entrar. Nosotros empezamos igual. Empezamos a interesarnos, ellos empezaron interesándose por el paralítico. Luego lo llevaron por fe, que él va a sanarlo. Pero también tuvieron que planear qué van a hacer, porque ellos ya de antemano sabían que eso iba a estar lleno. Y eso nos lleva a un punto con nosotros, que debemos elaborar un plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo llegamos a los no alcanzados? Como escuela dominical, como grupo pequeño, de alguna manera es más manejable ponernos de acuerdo y elaborar un plan. No es lo mismo que nos juntemos unas 200 personas, vamos a elaborar el plan y de repente la mayoría no puede. Sus horas, yo no puedo este día, yo no puedo esta hora, y finalmente terminó en nada. En cambio, un grupo pequeño, ya sabemos, somos 8, somos 10, pues que vayan 3 estamos bien, que vayan 4 estamos bien. Y adicionalmente nos conocemos un poco más, por lo mismo del grupo pequeño. Entonces necesitamos elaborar un plan. La iglesia está involucrada en las misiones. Y de hecho hemos visto que hay planes elaborados fuera del país, en la India y en otros lugares. Escuela dominical, tenemos una Jerusalén, nuestro alcance más cercano, el alcance local. Y podemos planear, elaborar ese plan, cómo alcanzar, qué ideas tenemos. En las escuelas o en las clases de escuela dominical lo hacíamos o lo hicimos algunas veces. Muchos recordarán, se han salido a visitas a ayudar a las lavanderías, a algunos supermercados, algunos han ido a los parking donde hay las áreas de descanso a ayudar y llevando la palabra también. Cuando empezamos esto, ahí empieza, tengo la intención de ellos era llevarlo al paralítico ante Jesucristo que sea sanado. Nuestra intención es alcanzar a los no alcanzados, pero que no se quede en intención, porque si se quedaba en intención ellos no hubiesen hecho nada. Hubieron 4 que por lo menos dijeron, yo puedo llevar al paralítico y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, cuando elaboramos planes de misiones, tenemos que tomar en cuenta todas esas situaciones. Hay un punto que lo he puesto todo junto. Pensaba hacerlo, desglosarlo un poco más, pero creo que va todo junto. Y empezamos interesados en querer hacer algo, nuestra fe, elaboramos un plan y ahí no acaba el proyecto, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacerlo. El problema está ahí, porque hasta el plan todavía no hemos hecho nada, hemos hecho un plan y aquí estamos. No hemos ido a buscarlo al paralítico todavía. Entonces, cuando hemos hecho el plan y ahora viene a ejecutarlo, los que trabajan en construcción están muy enterados de esos. Ahora sí vienen las cosas, ¿cómo vamos a hacerlo? Encontramos 3 cosas muy importantes. Lo primero, las dificultades. Cualquiera que fuera, dificultades en hacer el plan que tenemos en mente. De hecho, este es un plan espiritual, es en el reino de Dios,
pues de antemano tenemos un enemigo afuera, esperando que no lleguemos a concretar ese plan. Tenemos que orar. Sabemos que hacer los planes involucran oración, fe y prepararnos para poder hacer este trabajo. Debemos trabajar juntos como lo hicieron esos 4 hombres. Debemos ser comprometidos con lo que vamos a hacer, porque cuando vamos a hacer un proyecto y habemos 5 o 6 que vamos a hacer, no esperamos que al día siguiente lleguen 2 y el resto no llegó. El proyecto no va a ir a ningún lado. Que hay ese compromiso, y no un compromiso con el que va a dirigirlo, con el que lo va a llevar, sino es un compromiso más serio, es un compromiso con Dios que debemos hacerle, porque el trabajo es de Él. Recuerden, nosotros solo somos siervos aquí, somos lo que podemos hacer, somos sus manos, sus pies, su boca para llevar la palabra. Por lo tanto, Él es el dueño de este negocio. Entonces, con Él tengo que comprometerme, sí puedo hacerlo, y ser honesto en mi compromiso. No quiero quedar bien con el hermano o con la hermana, decirle sí y no llego. No, si no puedo, la Biblia dice, tú no que sea no y tú sí que sea sí. O sea, si no puedo, soy honesto, hermano, lo siento, no puedo llegar porque tengo, qué sé yo, tal cosa ya que hacer. Y de repente el que dijo que no puede y está ahí, porque algo pasó y ya no tuvo lo que tenía que hacer y está ahí presente el día que lo necesitaba. Pero los que sí se comprometieron, que debían estar, a veces no están. Entonces, por ahí vamos, trabajar juntos. Y esto tiene un costo. Estar dispuestos a pagar el costo de hacer este trabajo. Vemos en la historia del paralítico, llegan los 4 amigos, encuentran el problema y buscan una solución. La solución, dijeron, vamos por el techo, hacemos una abertura y bajamos a Jesucristo. Wow. Eso sí era una decisión o digamos una actitud súper fuera de serie. Tenían una fe, algo increíble, porque ¿quién de ustedes se atrevería a irse a una casa, destruirlo y meterse y decir que vine para que lo sanaran? Yo creo que muy pocos. No sé si haya, pero ellos lo hicieron. 4. El pequeño grupo es capaz de hacer muchas cosas. Siempre que estemos unidos, que trabajemos juntos y dependamos de Dios. Porque esto no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. En eso tenemos que tener claro, que Dios es el que va a hacer el trabajo. Yo simplemente voy ahí, ayudo y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero hicieron algo fuera de lo normal, algo extraordinario. Hacer todo lo que hicieron para presentarlo delante de Jesucristo. Había una multitud increíble que no los dejaba entrar. Dificultades los que más tenían, pero ellos hicieron lo increíble también para poder entrar. Cuando lo pensaron, me imagino, no lo dice la Biblia, también pensaron, oye, ¿cómo vamos a reparar el techo? Ya rompimos, no creo que el dueño esté feliz y contento porque le rompimos el techo, tenemos que repararlo. Eso trae un costo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto va a costar? Y hay que hacerlo. Así como el paralítico, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros debemos pagar un costo, debemos, digamos, estar conscientes de que debemos pagar ese costo. Y ese costo significa muchas cosas. El costo del que hablamos como escuela dominical es quizás sacrificar mi tranquilidad, mi confort. Estoy en mi casa, tranquilo, el fin de semana, ¿para qué complicarme la vida? ¿No? Además no tengo interés tanto, el paralítico puede estar ahí, total, ese no es mi problema. Puedo pensar así. O mi tiempo, no, mi tiempo tampoco, mi tiempo es oro. Yo puedo pagar a alguien que vaya, pero mi tiempo no. Y así hay muchas cosas que nos limitan y que nosotros no hacemos.
¿no? O que el barrio que vamos a ir es un poco peligroso, así que yo no tengo que arriesgar mi integridad física porque no tiene sentido. Lo primero, interesarnos, dice, tener amor por los perdidos, estar preocupados por ellos, tener ese sentir que Dios nos va a poner. Eso es algo muy importante en este proceso. Y por otro lado tenemos el trabajo en equipo. Tú haces esto, son 4, agarraron hojas, me imagino, uno de allá, el otro de allá, bajemos con cuidado, tú 1, 2, 3, 4, ya baja uno y así, hasta que llegó frente a Cristo. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo no es muy fácil. Nos encontramos con caracteres diferentes. Uno que quiere hacerlo, el otro que no, el otro que dice mejor lo bajamos así, los bajamos y nunca nos ponemos de acuerdo y ahí está el paralítico esperando que nos pongamos de acuerdo. Ese trabajo no es fácil. En este proceso de el último que hemos hablado, de cómo superar estas dificultades trabajando juntos y pagar el costo, nos va a llevar a todo esto. Cuando vemos al paralítico y al frente, ya pasamos muchas de las dificultades que teníamos. Como escuela dominical hemos pasado muchas cosas. A veces creo que una vez que nos tocó visitar a una comunidad de trailers, fuimos un grupo, nos acompañó y tuvimos muchas. Alguien te saluda, alguien te tira a la puerta y así, hay de todo. Y eso no tiene que desanimarnos. Normalmente eso desanima a cualquiera, naturalmente es así. ¿Quién cuando va a algún lugar y le tratan mal va a querer estar ahí? Ya no quiere volver más. Entonces, eso necesitamos animarnos, ayudarnos en el grupo. Para eso es el grupo pequeño, la escuela dominical. Eso es lo que esperamos de la escuela dominical. Por otro lado, tenemos que ya Jesucristo, teniendo al paralítico al frente, ¿qué le dice? ¿No? Hay algo que le dice muy importante. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate y camina. Le dijo, tus pecados te son perdonados. No se sabe, en aquellos tiempos típicamente, recuerdan del ciego cuando los discípulos le preguntan, ¿y quién pecó? ¿Sus padres o él? O sea, para ellos una situación de ese tipo era pecado, culturalmente. Si era leproso, pues era más pecador. Dios lo había castigado. Entonces él actúa de acuerdo a la cultura del momento. Pero más que cultura, nosotros vemos, o a veces oramos, primero por el gran milagro. El primer milagro es la salvación. Por eso estamos ahí. Que Dios perdone primero sus pecados, que sea salvo, y la salvación física va a venir después. En otros versículos de la Biblia o en las historias de Jesús dice, por tu fe eres sanado, por tu fe eres salvado, término que usa comúnmente. Ahora, aquí vemos él diciéndole, tus pecados te son perdonados. Para luego después, que hacia el final del versículo, que no lo he leído, el 25 dice al final, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este proceso es en ese orden. Nosotros cuando vamos, buscamos ¿qué? Llevar el evangelio y que Dios toque su corazón y vengan a sus caminos y conozcan el conocimiento de la verdad de Cristo. Y después se sana, después vienen las cosas. La Biblia dice, después son las añadiduras, primero a Dios y después las añadiduras. Eso es lo que está haciendo aquí. Otra de las cosas, ¿por qué razón nosotros estamos buscando a los perdidos, a los no alcanzados? La Biblia dice, la orden, para que todos, dice, le glorifiquen, es lo que espera Dios.
Él no va a venir hasta que todos, dice, hayan venido a Él y le glorifiquen. Aquí vemos que dijo luego, el mismo 25 dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Esa es la razón de que nosotros estamos buscando aquí. Hay un pasaje que les quería leer, pasaje bíblico, está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la mitad del 9, 9b. Los voy a leer. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual nosotros estamos involucrados, tenemos esa gran comisión que nos dejó de ir, predicar y hacer discípulos. Como escuela dominical. Como escuela dominical, ¿qué ocurre? ¿Qué sacrificios más tenemos que hacer? ¿Qué costo tenemos que pagar? Ya estamos en la iglesia, ya vino nuestro invitado, o llegó invitado, o llegó solo, le dio una visita y ya está aquí, está en tu clase, está en nuestra clase. Pero como yo me siento con mi hermano que más afinidad tengo y puedo conversar mejor de un tema de la Biblia, entonces me siento igual, pues. Y el hermano nuevo que llegó, que nadie lo conoce, está solito ahí. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta. No queremos pagar ese costo de decirle a mi hermano que está junto conmigo, ¿sabes qué? Hoy ya no me puedo sentar contigo porque tengo que compartir con él que está ahí. Por lo menos voy a preguntarle su teléfono. Ese es el otro punto que debe haber en la escuela dominical. Que cuando viene alguien nuevo, yo como maestro a veces estoy al frente, en el mejor de los casos le pido su nombre, que se presente, que nos salude, y es todo lo que puedo hacer, estoy al frente, estoy como aquí. Pero el que está ahí en la clase, él sí tiene más oportunidad de convertir y pedirle por lo menos su teléfono y comprometerse por lo menos a llamarlo y hacerlo. Eso nos va a ayudar, es parte de pagar ese costo del que hablamos. Ahora, sabemos todos, porque siempre aquí el pastor está hablando de esto, que todos somos o todos estamos llamados a hacer la misión. Todos, sin excepción. Quizás uno piense, no, yo no creo porque bueno, yo no soy maestro, yo no soy predicador, o eso tiene que hacerlo el pastor, o ese tiene que hacerlo el evangelista, o un misionero, pero yo no creo que estoy para eso. No es cierto eso. Dios nos necesita a todos. Dios nos ha dado talentos y dones para hacer la tarea. Usted ya lo tiene, de repente no lo sabe. Todos tenemos talentos y dones para hacer la tarea. Cuando buscamos una tarea cualquiera en la tierra o donde sea, yo busco a un talentoso que es carpintero, voy a hacer una casa, a uno que sea albañil, a un plomero, a un electricista, y tengo lo básico para empezar a hacer la casa. Dios ya nos dio todos esos talentos y todos esos dones para hacer la tarea. Ya estamos preparados. Lo que pasa es que nunca lo hemos puesto a prueba, o quizás nunca nos enteramos cuál es nuestra habilidad, cuál es nuestro don y qué Dios tiene para nosotros. Como tal, tenemos un pequeño problema, pero en la iglesia se ha tomado en cuenta esto. Tenemos un curso llamado ¿Dónde encajo yo?, donde podemos asistir, inscribirnos y poder enterarnos cuáles son nuestros dones y talentos y ponerlos en práctica. Porque no solo termina en que me entero cuál es mi don y cuál es mi talento, y si no lo pongo en práctica sigo siendo igual, no he hecho nada. Entonces, tomar ese compromiso y decir, sí, yo creo que puedo hacer tal cosa. De mi aula hay muchos que han hecho servicio, me alegra mucho. Creo que es una bendición
muy grande la escuela dominical cuando veo a hermanos involucrados en los diferentes ministerios que la iglesia tiene. Los ministerios y la iglesia es para desarrollarnos. Es la obra de Dios, es el reino de Dios. Cuando nosotros descubramos o encontremos, como dice el título, ¿dónde encajo yo? O sea, ¿dónde es mi posición en el reino? ¿Qué tarea tengo que hacer? Pues voy a ser bien o muy útil, porque encontré cuál era mi posición. Porque si trabajamos en distintas áreas aquí en la tierra, pero a veces no encontramos nuestra posición, como que estamos un poquito fuera, pero no nos queda de otra. Estoy ahí porque, bueno, tengo que sobrevivir, necesito ganar un dinero y estoy aquí, no importa si no me gusta. Pero si encontrara el lugar que le gusta, usted sería más productivo, estaría más contento y feliz porque hace lo que le gusta. Es lo mismo. Dios para cada uno de nosotros nos ha diseñado, tiene un propósito, tiene un plan y una tarea para cada uno de nosotros. Cuando usted y yo nos enteremos que cuál es nuestra posición en el reino, vamos a ser mucho más útiles en el reino de Dios. En estos temas, estos serían uno de los puntos importantes que hemos podido ver o que hemos podido compartir. Y quedan algunas preguntas. En la historia de la Biblia todavía vemos al paralítico dando la gloria, pero adicionalmente, al final, ¿qué ocurrió con la multitud? La que era el obstáculo. ¿Recuerdan? Al empezar el paralítico, el principal obstáculo era la multitud que no lo dejaba entrar. Pues, versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro, habla de la multitud, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Cómo un trabajo de un pequeño grupo influenció, impactó en una gran multitud. Y todo es para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él que sea la honra y la gloria de Dios. Les quería dejar como unas preguntas de reflexión para ustedes antes de terminar este tema, y una de ellas sería, ¿qué vas a hacer tú para que otros se acerquen a Cristo y le adoren? ¿Qué tienen en mente? Los invitamos a la escuela dominical que traigan sus ideas, compartan y podamos llevarlo a cabo. Aquí en la iglesia ya hubieron, como les decía, algunos ministerios, quizás ahora somos un poco menos, muchos pueden involucrarse en alguno de esos ministerios que necesitan y ser útiles. Lo otro sería, ¿dónde y de qué manera quiere Dios que esté involucrado? En mi clase de escuela dominical y en la misión de Dios. Tendrían que preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tiene para mí? ¿Qué es lo que quiere que haga? De repente lo que les diga no les vaya a gustar mucho, pero es lo que quiere. Y por último, lo que hablaba, encontrar dónde puedo serle útil y ser muy eficaz, muy eficiente, haciendo la tarea en el reino de Dios. Para ellos, como les decía, Centro Bienvenida tiene las listas para el curso donde encajo yo. Empieza el 2 de febrero. Los animo a todos los que no se han involucrado aún en la escuela dominical, que se involucren. A los que ya vienen, están involucrados, que continúen haciéndolo y que podamos trabajar juntos y que podamos seguir haciendo lo que Dios quiera para el engrandecimiento de su reino y trayendo más almas a los pies de Él. Hermanos,
esto ha sido el tema de hoy. Le agradezco mucho por el tiempo que me han permitido compartir y pues quiero darles un saludo de corazón, de Dios, que el año que venga, que está muy cerca, hoy es el último fin de semana, como nuestros hermanos decían, que sea de bendición, que Dios no aparte su mano de sus vidas, de sus hogares, que Él bendiga sus planes que tiene y que sigan los planes y la voluntad de Dios que también tiene para ustedes. Hermanos, que Dios los bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, hermano.